Emergencias médicas pueden ocurrir todos los días en cualquier entorno. Las personas se lesionan en situaciones como caídas o accidentes de vehículos a motor, o desarrollan enfermedades repentinas como ataques del corazón o derrames cerebrales. Las estadísticas nos enseñan mucho. Por ejemplo, cerca de 900.000 personas en los Estados Unidos mueren cada año por alguna forma de enfermedad del corazón. El corazón, más de 300.000 de estas muertes son causadas por paros cardíacos repentinos. Las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en este país. Otra causa muy importante de muerte son las lesiones no intencionadas. En 2008, cerca de 118.000 estadounidenses murieron por lesiones no intencionadas y otros 25.7 millones quedaron discapacitados. Dado el gran número de lesiones y enfermedades repentinas que ocurren en los Estados Unidos todos los años, es posible que usted tenga que lidiar con una situación de emergencia algún día. Si le ocurre, debería saber a quién llamar y cuándo qué atención brindar y cómo brindarla hasta que llegue la ayuda médica de emergencia. Este capítulo trata sobre un rol en el sistema de servicios médicos de emergencia, el propósito de las leyes del buen samaritano, cómo ganarse el conocimiento de una persona lesionada, el consentimiento de una persona lesionada o enferma y cómo reducir su riesgo de transmisión de enfermedades mientras la atiende. Además, leerá sobre los pasos de acción de emergencia, revisar, llamar, atender, que le ofrecen una guía sobre cómo revisar y dar atención de emergencia a una persona lesionada o respectivamente enferma. También aprenderá sobre los efectos del estrés por incidente y cómo identificar las señales del estado de shock y minimizar sus efectos. Un rol en el sistema de servicios médicos de emergencia. Su rol. Usted tiene un rol fundamental para que el sistema de servicios médicos de emergencia funcione con eficacia. El sistema de servicios médicos de emergencia es una red de recursos comunitarios que incluye personal de policía, bomberos, médicos y usted. El sistema comienza cuando alguien como usted advierte que hay una emergencia y decide realizar una acción como llamar al 911 o al número local de emergencias para pedir ayuda. El representante o telefonista de servicios médicos de emergencia responde a la llamada y usa la información que usted le da para determinar qué tipo de ayuda es necesaria. Se envía al personal de emergencia hacia el lugar del incidente en función de la información proporcionada. Una vez allí, el personal atiende y transporta a la persona lesionada o enferma hasta el hospital, donde el personal del departamento de emergencias y otros profesionales se hacen cargo. La llegada temprana de personal de emergencia aumenta la posibilidad de que una persona sobreviva a una emergencia con peligro de muerte. Llamar al 911 o el número de emergencia local es la acción más importante que puede realizar. Su rol en el sistema de servicios médicos de emergencia incluye 4 pasos básicos. Paso 1, advertir que hay una emergencia. Paso 2, decidir actuar. Paso 3, activar el sistema de servicios médicos de emergencia. Paso 4, atender hasta que llegue la ayuda. Paso 1, advertir que hay una emergencia. Las emergencias pueden ocurrir a cualquiera en cualquier lugar. Sin embargo, antes de que pueda ayudar, debe poder reconocer la emergencia. Puede darse cuenta de que ha ocurrido una emergencia solamente si toma conciencia de ruidos inusuales, miradas, olores, apariencias o comportamientos. Estos son algunos ejemplos: ruidos inusuales, gritos, gemidos, alaridos o pedidos de ayuda, vidrios que se rompen, metal que cruje o ruedas que chirrían, un cambio en el sonido que produce una máquina o un equipo, ruidos repentinos y fuertes como el sonido de edificios que colapsan o escaleras que se caen sin silencio inusual, imágenes inusuales, un vehículo detenido al costado del camino o un automóvil que se ha salido de la pista, cables eléctricos dañados, una persona que yace inmóvil, medicamentos desparramados o un envase vacío, un cachorro volcado en la cocina, chispas de humo o fuego, olores inusuales, olores más fuertes que los usuales, olores irreconocibles, olores inapropiados, apariencias o comportamientos inusuales, inconsciencia, confusión, somnolencia o comportamiento inusual, problemas para respirar, colapso, tropiezo o caída, repentino, sujetarse el pecho o la garganta, una persona doblada sobre sí misma por dolor, habla inarticulada, confusa o tubitiva, transpiración sin motivo aparente, color extraño en la piel, incapacidad de mover alguna parte del cuerpo. Paso 2, decidir actuar. Una vez que advierte que ha ocurrido una emergencia, debe decidir cómo ayudar y qué hacer. Hay muchas formas en que puede ayudar durante una emergencia, pero para ayudar debe actuar, superar las barreras para actuar. Enfrentarse a una emergencia puede generar sentimientos mezclados, aunque desea ayudar también puede dudar o puede desear adaptarse de la situación. Estos sentimientos son personales y reales. A veces, aunque las personas advierten que hay una emergencia, no logran actuar. Los factores más comunes que impiden que las personas reaccionen son pánico o miedo a hacer algo equivocado, inseguridad sobre la condición de la persona y sobre qué hacer, suponer que otra persona se hará cargo de la situación, tipo de lesión o enfermedad, miedo a contagiarse de la enfermedad, ver la acción de transmisión y prevención de las enfermedades en este capítulo, miedo de ser demandado, ver la conclusión sobre las leyes de buen samaritano en el capítulo siguiente. Inseguridad sobre cuándo llamar al 911, el número de emergencia local, pánico, miedo de hacer algo equivocado. Las personas reaccionan de forma diferente ante las emergencias. Algunas personas tienen miedo de hacer algo equivocado o de empeorar las cosas. A veces las personas simplemente están en pánico. Saber qué hacer en una emergencia puede inculcar una confianza que ayudará a evitar el pánico y posibilitará brindar ayuda apropiada. Si no está seguro de qué hacer, llame al 911 o al número de emergencia local. Siga las instrucciones del representante o telefonista de servicios médicos de emergencia. Lo peor es no hacer nada. Inseguridad sobre la condición de la persona y sobre qué hacer. Por la mayoría de las emergencias ocurren en el hogar o cerca del hogar. Es más posible que se encuentre atendiendo a un miembro de la familia o a un amigo que a alguien desconocido. Sin embargo, es posible que se enfrente a una situación de emergencia que involucre a un extraño y puede sentirse incómodo al ayudar a alguien que conoce. Por ejemplo, la persona puede ser mucho más vieja que usted, mucho más joven, puede ser de otro sexo, de otra raza, puede tener alguna discapacidad o un estatus diferente en el trabajo, o puede ser la víctima de un crimen. A veces, las personas que se han lesionado o que se enferman repentinamente se comportan de formas extrañas y no cooperadoras. La lesión o la enfermedad o el estrés u otros factores como los efectos de las drogas
El alcohol o los medicamentos pueden hacer que las personas se comporten de formas desagradables o agresivas. No tome estos comportamientos como una agresión personal. Si se siente amenazado o de alguna forma por el comportamiento de la persona, aléjese de inmediato y llame al 911 o al número de emergencia local para pedir ayuda. Suponer que otra persona se hará cargo de la situación. Si hay muchas personas paradas alrededor, puede no ser fácil darse cuenta de si alguno está atendiendo siempre. Pregunte si puede ayudar. El solo hecho de que haya una multitud no significa que deba ser usted. Si hay otras personas atendiendo, pregunte si puede ayudar. Si parece que los presentes no están ayudando, dígales cómo ayudar. Puede pedirles que llamen al 911 o al número de emergencia local, que reciban a la ambulancia y la dirijan hacia donde usted está, que mantengan el área a una emergencia. Puede generar sentimientos mezclados, aunque desea ayudar también puede dudar o puede desear adaptarse de la situación. Estos sentimientos son personales y reales. A veces, aunque una persona las personas advierten que hay una emergencia, no logran actuar. Los factores más comunes que impiden que las personas reaccionen son pánico o miedo a hacer algo equivocado, inseguridad sobre la condición de la persona y sobre qué hacer, suponer que otra persona se hará cargo de la situación, tipo de lesión o enfermedad, miedo a contagiarse de la enfermedad, ver la acción de transmisión y prevención de las enfermedades en este capítulo, miedo de ser demandado, ver la conclusión sobre las leyes de buen samaritano en el capítulo 7. Inseguridad sobre cuándo llamar al 911, el número de emergencia local, pánico, miedo de hacer algo equivocado. Las personas reaccionan de forma diferente ante las emergencias. Algunas personas tienen miedo de hacer algo equivocado o de empeorar las cosas. A veces las personas simplemente están en pánico. Saber qué hacer en una emergencia puede inculcar una confianza que ayudará a evitar el pánico y posibilitará brindar ayuda apropiada. Si no está seguro de qué hacer, llame al 911 o al número de emergencia local. Siga las instrucciones del representante o telefonista de servicios médicos de emergencia. Lo peor es no hacer nada. Inseguridad sobre la condición de la persona y sobre qué hacer. Con la mayoría de las emergencias ocurren en el hogar o cerca del hogar. Es más posible que se encuentre atendiendo a un miembro de la familia o a un amigo que a alguien desconocido. Sin embargo, es posible que se enfrente a una situación de emergencia que involucre a un extraño y puede sentirse incómodo al ayudar a alguien que conocen. Por ejemplo, la persona puede ser mucho más vieja que usted, mucho más joven, puede ser de otro sexo, de otra raza, puede tener alguna discapacidad o un estatus diferente en el trabajo, o puede ser la víctima de un crimen. A veces, las personas que se han lesionado o que se enferman repentinamente se comportan de formas extrañas y no cooperadoras. La lesión o la enfermedad o el estrés u otros factores como los efectos de las drogas, el alcohol o los medicamentos pueden hacer que las personas se comporten de formas desagradables o agresivas. No tome estos comportamientos como una agresión personal. Si se siente amenazado o de alguna forma por el comportamiento de la persona, aléjese de inmediato y llame al 911 o al número de emergencia local para pedir ayuda. Suponer que otra persona se hará cargo de la situación. Si hay muchas personas paradas alrededor, puede no ser fácil darse cuenta de si alguno está atendiendo siempre. Pregunte si puede ayudar. El solo hecho de que haya una multitud no significa que alguien esté, de hecho, dando atención a la persona, a la persona lesionada o enferma. De hecho, es posible que usted sea a una persona si parece que los presentes no están ayudando, dígales cómo ayudar. Puede pedirles que llamen al 911 o al número de emergencia local, que reciban qué hacer, llamen al 911 o al número de emergencia local. Siga las instrucciones del representante o telefonista de servicios médicos de emergencia. Lo peor es no hacer nada. Inseguridad sobre la condición de la persona y sobre qué hacer. Con la mayoría de las emergencias ocurren en el hogar o cerca del hogar. Es más posible que se encuentre atendiendo a un miembro de la familia o a un amigo que a alguien desconocido. Sin embargo, es posible que se enfrente a una situación de emergencia que involucre a un extraño y puede sentirse incómodo al ayudar a alguien que conocen. Por ejemplo, la persona puede ser mucho más vieja que usted, mucho más joven, puede ser de otro sexo, de otra raza, puede tener alguna discapacidad o un estatus diferente en el trabajo, o puede ser la víctima de un crimen. A veces, las personas que se han lesionado o que se enferman repentinamente se comportan de formas extrañas y no cooperadoras. La lesión o la enfermedad o el estrés u otros factores como los efectos de las drogas, el alcohol o los medicamentos pueden hacer que las personas se comporten de formas desagradables o agresivas. No tome estos comportamientos como una agresión personal. Si se siente amenazado o de alguna forma por el comportamiento de la persona, aléjese de inmediato y llame al 911 o al número de emergencia local para pedir ayuda. Suponer que otra persona se hará cargo de la situación. Si hay muchas personas paradas alrededor, puede no ser fácil darse cuenta de si alguno está atendiendo siempre. Pregunte si puede ayudar. El solo hecho de que haya una multitud no significa que alguien esté, de hecho, dando atención a la persona lesionada o enferma. De hecho, es posible que usted sea la única persona entre la multitud que sepa primeros auxilios. Aunque pueda darle vergüenza avanzar y pararse frente a la gente, esto no deberá evitar que usted ofrezca ayuda. Alguien debe realizar una acción en una emergencia y puede que deba ser usted. Si hay otras personas atendiendo, pregunte si puede ayudar. Si parece que los presentes no están ayudando, dígales cómo ayudar. Puede pedirles que llamen al 911 o al número de emergencia local, que reciban a la ambulancia y la dirijan hacia donde usted está, que mantengan el área libre de curiosos y tráfico, pedirles que traigan sábanas u otros elementos como un kit de primeros auxilios con un desfibrilador externo automático de A, o que ayuden a atender tipo de lesión o enfermedad. Una lesión o enfermedad a veces puede ser muy desagradable. La sangre, el vómito, los malos olores, las partes del cuerpo deformadas, la piel rota o quemada pueden ser muy perturbadores. Puede que necesite apartar la vista por un momento y respirar profundo para controlar sus emociones antes de poder atender. Si todavía no puede atender, puede ayudar de otras formas como ofreciéndose llamar al 911 o el número de emergencia local. Miedo a contagiarse de una enfermedad. A muchas personas les preocupa infectarse con una enfermedad cuando tienen a alguien que lo necesita, aunque es posible que se transmitan enfermedades en una situación de primeros auxilios es extremadamente improbable que se contagie de esta forma. Para obtener más información sobre la transmisión de enfermedades, vea la sección de transmisión de enfermedades de este capítulo.
Miedo de ser demandado. A veces las personas les preocupa que las demanden por haber atendido a alguien. La realidad es que las acciones legales contra las personas que han dado atención de emergencia en una escena de accidentes son altamente inusuales y rara vez exitosas. Leyes del buen samaritano. La gran mayoría de los estados y los distritos de Colombia tienen la ley del buen samaritano que protegen a las personas contra acusaciones de negligencia cuando han dado la atención de emergencia de buena fe sin aceptar nada a cambio. Las leyes del buen samaritano normalmente protegen a los ciudadanos que actúan como actuaría en la misma situación una persona responsable y prudente. Por ejemplo, una persona responsable y prudente solo movería a una persona si la vida de esta persona estuviera en peligro. Pediría permiso a una persona consciente, también llamado consentimiento, antes de dar atención. Revisaría las condiciones de peligro de muerte de la persona antes de dar atención. Llamaría 911 o el número de emergencia local. Seguiría dando atención hasta que llegara el personal mejor capacitado. Las leyes del buen samaritano se desarrollaron para incentivar que las personas ayuden a otros en situaciones de emergencia. Piden que el buen samaritano use el sentido común y un nivel responsable de habilidad para dar solo el tipo de atención de emergencia para el que esté capacitado. Suponen que cada persona haría su mejor esfuerzo para salvar una vida o prevenir mayores lesiones. Los no profesionales que actúan en una emergencia, también llamados socorristas legos, rara vez son demandados por ayudar en una emergencia. Las leyes del buen samaritano protegen al socorrista contra la responsabilidad financiera en casos en los que las acciones del socorrista lego fueron deliberadamente negligentes o imprudentes, o cuando el socorrista abandonó a la persona después de haber comenzado a atenderla. Los tribunales han dictado que las leyes del buen samaritano no protegen al socorrista. Para obtener más información sobre las leyes del buen samaritano en su estado, comuníquese con un profesional legal o consulte una biblioteca local. Inseguridad sobre cuándo llamar al 911. A veces las personas tienen miedo de llamar al 911 o al número de emergencia local porque no están seguras de si la situación es una emergencia real y no quieren desperdiciar el tiempo del personal del servicio médico de emergencia. Su decisión de actuar en una emergencia debería estar guiada por sus propios valores y su conocimiento de los riesgos que pueden estar presentes. Sin embargo, incluso si decide no dar atención, debería al menos llamar al 911 o al número de emergencia local para obtener ayuda médica de emergencia en el lugar del incidente. Paso 3. Activar el sistema de servicios médicos de emergencia. Activar el sistema de servicios médicos de emergencia al llamar al 911, el número de emergencia local, es el paso más importante que puede hacer en una emergencia. Recuerde, algunos establecimientos como hoteles, oficinas, edificios universitarios y algunas tiendas requieren que marque 9 u otro número para comunicarse con una línea externa antes de marcar 911. Además, algunas pocas áreas aún no tienen acceso al sistema 911 y usan en cambio el número de emergencia local. Familiarizarse con un sistema local es importante porque la llegada rápida de ayuda médica de emergencia aumenta enormemente las posibilidades de que una persona sobreviva a una emergencia con peligro de muerte. Cuando su llamada se responde un telefonista de emergencia o representante le pedirá su número de teléfono, dirección, ubicación de la emergencia y le hará preguntas para determinar si necesita asistencia policial, de bomberos o médica. No debe cortar la llamada nunca. No debe cortar la llamada antes de que lo haga el telefonista. Una vez que el personal de servicios médicos de emergencia esté en camino, el telefonista puede permanecer en línea y seguir hablando con usted. Muchos telefonistas incluso están capacitados para dar instrucciones de primeros auxilios que pueden ayudarlo con técnicas de que salvan la vida hasta que se llegue el personal de servicios médicos de emergencia. Paso 4. Atender hasta que llegue la ayuda. Este manual y los cursos de primeros auxilios RCP, IDEA, de la Cruz Roja Americana le brindan la confianza, el conocimiento y las técnicas que necesita para atender a una persona en situación de emergencia médica. En general, debería atender de forma adecuada a una persona enferma o lesionada hasta que vea signo evidente de vida como la respiración. Sea relevado por otro socorrista capacitado o el personal de servicios médicos de emergencia. Usted esté demasiado agotado para seguir, el lugar se vuelva peligroso. Si está preparado para emergencias imprevistas, puede ayudar a asegurar que la atención comience lo antes posible, pero usted, para su familia y para sus conciudadanos, si está capacitado en primeros auxilios, puede dar ayuda que puede salvar la vida en los primeros minutos después de una emergencia. Los primeros auxilios pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. A menudo hacen la diferencia entre una recuperación completa y una discapacidad permanente, sabiendo qué hacer y actuando en función de este conocimiento que puede marcar una diferencia. Obtener permiso para atender. Las personas tienen el derecho de decidir qué se puede hacer con sus cuerpos y qué no. Tienen el derecho legal de aceptar o rechazar la atención de emergencia. Por lo tanto, antes de atender a una persona lesionada o enferma, debe obtener permiso de esa persona. Para obtener permiso de esa persona consciente, primero dígale a la persona quién es usted, cuánta capacitación tiene, cómo entrenamiento en primeros auxilios RCP y ODEA, qué cree que está mal y qué planea hacer. También puede preguntar si puede atender cuando una persona consciente que comprende sus preguntas y que planea usted hacer le da permiso para atender, o se llama consentimiento expreso. No toque ni atienda a una persona consciente que se niegue. Si la persona rechaza la atención o retira el consentimiento en cualquier momento, haga un paso hacia atrás y llame a un personal médico más capacitado. A veces los adultos pueden no tener la capacidad para dar consentimiento expreso. Esto incluye a personas que están inconscientes o incapacitadas para responder, confundidas, discapacitadas, mentalmente gravemente lesionadas o gravemente enfermas. En estos casos, la ley supone que si la persona pudiera responder, consentiría con la atención. Esto llama consentimiento implícito. Si la persona consciente es un niño o un bebé, se debe obtener permiso para atender por parte de un padre o tutor, tutor si está disponible. Si la condición es potencialmente mortal, se supone el permiso o consentimiento si no está presente el padre tutor. Si el padre tutor está presente y no da consentimiento, no de atención, en cambio, llame al 911 o al número de emergencia local. Transmisión y prevención de enfermedades. Las enfermedades infecciosas, aquellas que se pueden pasar de una persona a otra, se desarrollan cuando los gérmenes invaden el cuerpo y causan enfermedad. ¿Cómo se propagan las enfermedades? Los gérmenes más comunes son bacterias y virus. Las bacterias pueden vivir fuera del cuerpo y no dependen de otro organismo para subsistir. La cantidad de bacterias que infectan a los humanos es pequeña, pero algunas causan infecciones graves. Estas se pueden tratar con medicamentos llamados antibióticos. Los virus dependen de otros organismos para vivir. Una vez que están en el cuerpo, es difícil detener su desarrollo. Pocos medicamentos pueden combatir a los virus. El sistema inmunológico del cuerpo en su protección número 1 contra la infección. Las bacterias y los virus se propagan de una persona a la otra a través del contacto directo o indirecto. El contacto directo ocurre cuando los gérmenes de la sangre u otros fluidos corporales de una persona ingresan directamente
en su cuerpo, a través de los cortes, heridas en su piel o a través de la superficie de la boca, nariz u ojos. Algunas enfermedades, como el resfriado común, se transmiten por gotitas que están en el aire que respiramos. Pueden propagarse a través del contacto indirecto con objetos compartidos como cucharas, manivelas de puertas y lápices que han estado expuestos a esas gotitas. Afortunadamente, la exposición a estos gérmenes usualmente no es adecuada para que las enfermedades se transmitan. Los animales, incluidos los humanos, los insectos, también pueden propagar algunas enfermedades a través de la mordida. Contraer una enfermedad a través de una mordida es raro. En cualquier situación es inusual cuando se dan primeros auxilios. Algunas enfermedades se propagan más fácilmente que otras. Algunas de estas, como la gripa, pueden crear malestar, pero a menudo son pasajeras y normalmente no son graves para adultos sanos. Otros gérmenes pueden ser más graves, como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus inmunodeficiencia humana VIH, que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Ver el cuadro VIH y SIDA en este capítulo, aunque son graves. Estas enfermedades no se transmiten fácilmente y no se propagan mediante el contacto usual, como un apretón de manos. El modo principal que se transmite el HBV, el HCV o el VIH durante los primeros auxilios es el contacto de sangre. Prevenir transmisión de enfermedades. Siguiendo algunas pautas básicas, puede disminuir enormemente el riesgo de contraer o transmitir una enfermedad infecciosa cuando atiende a alguien o limpia un derrame de sangre cuando atiende. Para prevenir la transmisión de enfermedades cuando atiende, sigan lo que se conoce como precauciones estándar. Evite el contacto de sangre y otros fluidos corporales u objetos que puedan estar manchados con sangre u otros fluidos corporales. Usar barreras respiratorias protectoras para la RCP. Use barreras como guantes desechables entre usted y la sangre o fluidos corporales de la persona. Antes de colocarse equipo de protección personal EPP, como guantes desechables, cubra con una venda cualquier corte, lastimaduras o llaga que usted mismo tenga. No coma, beba o se toque la boca, la nariz, los ojos cuando esté atendiendo antes de haberse lavado las manos tras haber atendido. Enfoque en la preparación. Esté preparado para lesiones o enfermedades. Esté preparado. Información importante. Tenga información médica sobre usted y su familia a mano, como la puerta del refrigerador o la guantera de su automóvil. Mantenga actualizados sus registros médicos y de seguros. Use etiqueta, brazalete o collar de ID médica si tiene condición médica potencialmente grave, como epilepsia, diabetes, enfermedad del corazón o alergias. Asegúrese de que sea fácil de leer el número de su casa o departamento. No es fácil leer los números con numerales que deletreados. Números telefónicos de emergencia. Mantenga todos los números telefónicos de emergencia a mano como junto al teléfono o en el kit de primeros auxilios. Incluye números del hogar y del trabajo de familiares y amigos. Asegúrese de que las dos listas estén actualizadas. Si su teléfono inalámbrico vino preprogramado con la función de marcado automático 911, active esta función. No programe su teléfono para que marque automáticamente 911 cuando presiona un solo botón, como el 9. Las llamadas internacionales de 911, que a menudo ocurren con las teclas de marcado automático, causan problemas en los centros de llamadas de emergencia. Bloquee el teclado cuando no esté usando su teléfono inalámbrico. Esta acción evita las llamadas automáticas 911. La mayoría de las comunidades reciben el servicio de número telefónico de emergencia 911 si su comunidad no opera en el sistema 911. Averigüe los números de la policía, el departamento de bomberos y el personal de servicios médicos de emergencia. Normalmente los números de emergencia están enumerados en la tapa de las guías telefónicas. Sepa que el número del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones 1800 222 y 1222 y téngalo a la vista cerca de sus teléfonos en señales. Muchas llamadas de 911 que se hacen en los Estados Unidos no son emergencias, por eso algunas ciudades han comenzado a usar el 311 o similares a la gente llame a las situaciones de emergencia. Kit de primeros auxilios. Tenga un kit de primeros auxilios en su casa, automóvil, lugar de trabajo, área de recreación. Un kit de primeros auxilios completo es algo práctico para tener a la mano. Lleve el kit de primeros auxilios con usted o sepa dónde puede conseguir uno. Averigüe la ubicación de los kits de primeros auxilios en el lugar donde trabaja o cualquier lugar donde pase mucho tiempo. Los kits de primeros auxilios son de muchas formas y tamaños. Puede comprar uno en redcross.org o en la sucursal local de la Cruz Roja Americana. Su farmacia local también puede venderlos e incluso puede armarse el suyo. Algunos kits están diseñados para actividades específicas como senderismo, acampadas o navegación, ya sea que compre un kit o lo monte. Asegúrese de que tenga todos los elementos que pueda necesitar. Incluya elementos personales como medicamentos y números telefónicos de emergencia u otros elementos sugeridos por su profesional de la salud. Revise el kit regularmente. Asegúrese de que las baterías de la linterna funcionen. Revise la fecha de caducidad y reemplace cualquier elemento caducado. La Cruz Roja recomienda que todos los kits de primeros auxilios para una familia de 4 deben incluir 2 apósitos de gasa absorbentes, 5 por 9 pulgadas, 13 por 23 centímetros, 25 vendas adhesivas tamaños surtidos, una cinta adhesiva de tela, 10 yardas por 1 pulgada, 9 metros por 2.5 centímetros, 5 paquetes de pomada antibiótica, aproximadamente 1 gramo cada uno. Enfoque en la preparación. 5 paquetes de toallitas antisépticas, 2 paquetes de aspirinas masticables, 81 miligramos cada uno, una sábana, manta térmica, una barrera respiratoria para RCP con válvula de un sentido, un apósito frío instantáneo, 2 pares de guantes que no sean de látex tamaño grande, 2 paquetes de pomada hidrocortisona, aproximadamente 1 gramo cada uno, tijeras, un rollo de cinta 3 pulgadas, 7.6 centímetros de ancho, un rollo de cinta 4 pulgadas, 10 centímetros de ancho, 5 almohadillas de gasas estériles 3 por 3 pulgadas, 7.6 por 7.6 centímetros, 5 almohadillas de gasas estériles 4 por 4 pulgadas por 10 por 10 centímetros, termómetro oral sin mercurio ni vidrio, 2 vendas triangulares, pinzas, folleto de instrucciones para primeros auxilios. Para saber qué elementos incluyen el kit de primeros auxilios para el trabajo, consulta el último estándar ANSI SEA Z308, uno de los requisitos mínimos. Esté preparado, conozca y practique las técnicas de RCP y primeros auxilios, sepa cómo usar un DEA para víctimas de paros cardíacos repentinos. Evite manipular cualquier objeto personal como lápices o peines mientras atiende o antes de haberse lavado las manos. No toque objetos que puedan estar manchados con sangre u otros fluidos corporales. Esté preparado con un kit de primeros auxilios a la mano y equipamiento de protección personal, como guantes desechables, barreras respiratorias para RCP, protección ocular o otros suministros. Lávese las manos cuidadosamente con jabón y agua tibia corriente cuando haya terminado de atender, incluso si ha usado guantes desechables.
higienizadores de manos. Los higienizadores de manos a base de alcohol le permiten lavarse las manos cuando hay agua y jabón, cuando no hay agua y jabón disponible y las manos no están visiblemente manchadas. Mantengan los higienizadores de las manos a base de alcohol fuera del alcance de los niños. Dígale al personal de servicios médicos de emergencia que llegue al lugar del incidente o a su profesional de atención médica si ha entrado en contacto con fluidos corporales de una persona lesionada o enferma. Si ocurre una exposición a un ambiente de trabajo, siga el plan de control de exposición de su compañía para informar incidentes y hacer evaluación de seguimiento posterior a la exposición. Cuando se limpian derrames de sangre para prevenir la transmisión de enfermedades, cuando se limpia el derrame de sangre, limpie el derrame inmediatamente a lo antes posible. Use guantes desechables y otros equipos de protección personal cuando limpie derrames. Limpie el derrame con toallas de papel u otro material absorbente. Si el derrame está mezclado con objetos cortantes como vidrios rotos, agujas, no agarre sus objetos como manos. Use pinzas, una escoba y pala, 2 trozos de cartón para levantar los objetos punzocortantes. Después de haber limpiado el área, mójela con un desinfectante apropiado como una solución de aproximadamente 1,5 tazas de solución líquida de lejía de cloro en un galón de 3.8 litros de agua limpia, una parte de lejía y 9 partes de agua. Y déjala reposar durante al menos 10 minutos. VIH-Sida. La SIDA es una condición causada por el VIH. Cuando el VIH infecta al cuerpo, daña su sistema inmunológico y afecta su capacidad de combatir otras infecciones. El virus puede desarrollarse discretamente durante meses e incluso años. Las personas con VIH pueden no parecer ni sentirse enfermas. Eventualmente, el sistema inmunológico debería copeines mientras atiende o antes de haberse lavado las manos. No toque objetos que puedan estar manchados con sangre u otros fluidos. Las situaciones peligrosas para los profesionales como los bomberos y la policía. Una vez que ellos logran que el lugar sea seguro, puede ofrecer ayuda. Involucra riesgo inmediato. No mueva a una persona que está gravemente lesionada a menos que haya riesgo inmediato como fuego, inundación, gas venenoso que tenga que alcanzar a otra persona que puede estar más gravemente lesionada o enferma, o que necesite mover a la persona lesionada para atenderla adecuadamente. Puede hacerlo sin exponerse a peligro del fuego, inundación o gas venenoso. Si debe mover a la persona, hágalo tan rápido y cuidadosamente como pueda. Si no hay peligro, dígale a la persona que no se mueva. Pida a todos los presentes que muevan a la persona. ¿Qué ocurrió? Busque pistas de lo que haya causado la emergencia y de cómo pueden ser las lesiones de la persona. Los objetos cercanos como una escalera, caída de vidrios rotos o un frasco de medicamentos desparramado pueden darle información. Su revisión del lugar puede ser la única forma de saber qué ocurrió. Si la persona lesionada o enferma es un niño, recuerde que puede haber sido movido por adultos bien intencionados. Asegúrese de preguntar esto cuando esté revisando qué ocurrió. Si encuentra que un niño ha sido movido, pregunte al adulto dónde estaba el niño y cómo fue encontrado. ¿Cuántas personas están involucradas? Busque cuidadosamente. Si hay otras personas, es posible que no vean a todos al principio. Si una persona está sangrando o gritando, es posible que usted no vea a alguien inconsciente. También es fácil pasarse por alto a un niño pequeño o un bebé. En una emergencia con más de una persona lesionada o enferma puede necesitar priorizar la atención, es decir, decidir a quién necesita ayudar primero. ¿Hay alguien disponible para ayudar? Ya ha aprendido que la presencia de curiosos no indica que una persona esté recibiendo ayuda. ¿Quién está mal? Cuando llegue hasta la persona, intente averiguar qué está mal. Busque señales que pueden indicar una emergencia de peligro de muerte. Primero revise si la persona lesionada o enferma está consciente. A veces, es obvio, puede que la persona sea capaz de hablarle. Puede estar gimiendo, llorando, haciendo algún otro ruido o moviéndose. Si la persona está consciente, tranquilícela e intente averiguar qué ocurrió. Si la persona yace sobre el suelo en silencio inmóvil, puede estar inconsciente. Si no está seguro de si alguien está inconsciente, dele palmaditas en el hombro y pregúntele si se siente bien. Diga el nombre de la persona si lo sabe. Habla fuerte y claro. Si no está seguro de si un bebé está inconsciente, compruébelo dándole palmaditas en los hombros y gritando o dándole golpecitos en la planta de los pies para ver si el bebé responde. La inconsciencia es una emergencia de peligro de muerte. Si la persona no le responde de ninguna forma, suponga que está inconsciente, asegúrese de que alguien llame al 911 o a la emergencia enseguida. A los fines de los primeros auxilios, un adulto se define como alguien aproximadamente de 12 años, adolescente o más. Alguien entre 1 y 12 años es un niño y un bebé es alguien con menos de un año. Cuando se usa un DEA, se considera que el niño es alguien de entre 1 y 8 años que pesa menos de 55 libras, 25 kilogramos. Busca otras señales de lesiones de peligro de muerte, incluidos respiración dificultosa, ausencia de respiración o respiración anormal y o sangrados graves. ¿Cómo revisar a niños y ancianos? Recuerde que a menudo ayuda a adoptar una actitud ligeramente diferente cuando se revisa y atiende a niños, bebés o ancianos en una situación de emergencia. Para obtener más información sobre cómo revisar o atender a niños, bebés y ancianos y otras personas con necesidades especiales del capítulo 9. Identificar condiciones de peligro de muerte. A veces puede no estar seguro si es necesario personal médico avanzado. La capacitación de primeros auxilios le ayudará a tomar la decisión. El paso más importante que puede dar cuando atiende a una persona inconsciente o con alguna otra condición de peligro de muerte es pedir ayuda médica de emergencia con una condición de peligro de muerte. La supervivencia de una persona a menudo depende tanto de la ayuda médica de emergencia como de la atención que usted dé. Deberá usar su mejor juicio basado en la situación, su evaluación de la persona lesionada o enferma, la información aprendida en este curso y otras capacitaciones que pueda haber recibido para tomar la decisión de llamar. Cuando esté en duda y piense que haya una condición de peligro de muerte, llame.
La inconsciencia, a un nivel alterado de conciencia NAC, como somnolencia, confusión, problemas respiratorios, respiración dificultosa o no hay respiración, dolor en el pecho, incomodidad, presión que dura más de unos pocos minutos y que vuelve y se va, o irradia hacia el hombro, brazo, cuello, mandíbula, estómago o espalda, dolor o presión abdominal persistente, sangrado externo, severo sangrado de mana, que emana profusamente y continuamente de una herida, vomitar sangre o expulsar sangre. Quemaduras graves, críticas, supuesto envenenamiento, convulsiones, derrame cerebral, debilitamiento repentino de un lado del rostro, parálisis facial, debilitamiento repentino en un lado del cuerpo, habla repentinamente mal articulada o dificultad para emitir palabras o una jaqueca grave, lesiones supuestas u obvias en la cabeza, cuello o columna vertebral, áreas doloridas, hinchadas o deformadas, supuesto hueso quebrado o una fractura expuesta. También llama 911 emergencia local inmediatamente ante cualquiera de estas situaciones: incendio o explosión, cables eléctricos dañados, agua que se mueve o aumenta de nivel rápidamente, presencia de gas venenoso, choques graves entre vehículos, personas lesionadas o que no pueden moverse fácilmente. Decidir si primero llama o primero atiende si está solo. Primero llame al 911, al número de emergencia local, antes de atender para cualquier adulto o niño de unos 12 años o más que está inconsciente, un niño o bebé con un desmayo repentino que usted presenció, un niño o bebé inconsciente que se sabe que tiene problemas del corazón. Primero atienda durante 2 minutos, luego llame al 911 o al número de emergencia local. Para un niño inconsciente menor de 2 años a quien usted vio desmayarse, cualquier víctima de ahogo, las situaciones en las que primero hay que llamar tiene la probabilidad de ser emergencias cardíacas, donde el tiempo es un factor crítico en las situaciones en que primero hay que atender las condiciones a menudo estas relacionadas con emergencias respiratorias. Atienda una vez que ha revisado la escena y la persona y ha tomado una decisión de llamar al 911, el número de emergencia local puede tener que atender hasta que llegue el personal de servicios médicos de emergencia. Después de llamar al 911, inmediatamente regrese a la persona lesionada o enferma. Revise si la persona tiene condiciones potencialmente mortales y la atención necesaria. Vea la sección para revisar una persona consciente o inconsciente en este capítulo. Para hacerlo, siga estos pasos generales, no cause daños, no cause más daños, revise la respiración y la conciencia de la persona, ayude a que la persona descanse en la posición más cómoda, evite que la persona sufra frío o calor excesivo, tranquilice a la persona, dé la atención específica que sea necesaria, transportar usted mismo a la persona. En algunos casos puede decidir llevar a la persona lesionada o enferma a un establecimiento médico usted mismo en vez de esperar al personal de servicios médicos de emergencia. Nunca transporte a una persona cuando el viaje pueda agravar la lesión o la enfermedad o causar más lesiones. Cuando la persona tenga o pueda desarrollar una condición de peligro de muerte, si está inseguro de la naturaleza de la lesión o enfermedad, si decide que es seguro transportar a la persona, pídale a alguien que lo acompañe para mantener a la persona cómoda. También asegúrese de conocer el camino más apropiado hasta el establecimiento médico que pueda hacerse cargo de la emergencia. Preste mucha atención a la persona lesionada o enferma. Observe cualquier cambio en su condición. Desaliente a la persona lesionada o enferma si desea conducir ella misma hasta el hospital. Una lesión puede impedir el movimiento o la persona puede atontarse o desmayarse. Una oleada repentina de dolor puede ser una distracción. Cualquiera de estas condiciones puede... Cuando se enfrenta a un peligro inmediato como incendio, falta de oxígeno, riesgo o explosión o una estructura que se colapsa. Cuando necesita llegar hasta otra persona que tiene un problema más grave, en este caso puede necesitar mover a la persona con lesiones menos graves para alcanzar a la que necesita atención inmediata. Cuando es necesario para dar atención apropiada, por ejemplo, a alguien que necesita RCP puede tener que moverse a una cama porque la RCP debe ser realizada sobre una superficie plana y firme. Si la superficie o el espacio no son adecuados para atender, debería moverse a la persona. Técnicas para mover a una persona lesionada o enferma. Una vez que decide mover a una persona lesionada o enferma, debe decidir rápidamente cómo hacerlo. Considere cuidadosamente su seguridad y la seguridad de la persona. Mueva a una persona lesionada o enferma solamente cuando sea seguro hacerlo y haya una amenaza de vida inmediata. Fundamente su decisión en los peligros que enfrenta tamaño y la condición de la persona, sus capacidades y su condición física, y si cuenta con alguna ayuda para mejorar sus posibilidades de mover exitosamente una persona lesionada o enferma sin lastimarse. Usted o la persona use las piernas, no la espalda cuando se incline, flexione las rodillas y la cadera y evite torcer su cuerpo. Camine hacia adelante cuando sea posible dando pasos cortos al andar. Evite torcer o doblar a cualquiera que tenga una posible lesión de la cabeza, cuello, columna vertebral. No mueva a una persona que sea demasiado grande para moverla cómodamente. Puede mover a una persona con seguridad de muchas formas, pero no hay una sola forma que sea mejor para todas las situaciones. El objetivo es mover a la persona sin lastimarse usted mismo ni causar más lesiones a la persona. Todos los siguientes tipos comunes de movimientos de emergencia pueden hacerse entre una o dos personas con equipos mínimos o sin equipos. Tipos de movimientos que no son de emergencia: ayuda para caminar. El movimiento más básico de emergencia es la ayuda para caminar. Uno o dos socorristas pueden usar este método con una persona consciente. Para ayudar a caminar, coloque el brazo de la persona lesionada o enferma por encima de sus hombros y sosténgalo en ese lugar con una mano. Sostenga a la persona con la otra mano por la cintura. De esta forma, su cuerpo actúa como una muleta, dando apoyo para el peso de la persona mientras los dos caminan. Un segundo socorrista, si lo hay, puede dar apoyo a la persona. Transporte tipo silla entre dos personas. El transporte tipo silla entre dos personas requiere un segundo socorrista. Este transporte se puede usar con cualquier persona que esté consciente y no gravemente lesionada. Coloque un brazo por detrás de los muslos de la persona y el otro por la espalda de la persona. Enlace sus brazos con los del segundo socorrista por detrás de las piernas de la persona y por su espalda levante a la persona en la silla que ha formado con los brazos del socorrista. Los socorristas deben coordinar sus movimientos para caminar a la vez. No use esta ayuda si sospecha que la persona tiene una lesión de la cabeza o de la cabeza, cuello o columna vertebral. Tipos de movimientos de emergencia: transporte tipo paquete a cuestas. El transporte tipo paquete a cuestas se puede usar con personas conscientes o inconscientes. Usarlo con una
persona inconsciente requiere la ayuda de un segundo socorrista para que ayude a posicionar a la persona lesionada o enferma en su espalda para realizar el transporte tipo paquete a cuestas, haga que la persona se pare o que un segundo socorrista sostenga a la persona. Ubíquese con la espalda hacia la persona con la espalda recta, las rodillas flexionadas para que sus hombros calcen en las axilas de la persona. Cruce los brazos de la persona frente a usted, sujete las muñecas de la persona, inclínese ligeramente hacia adelante y tire de la persona hacia arriba, sobre su espalda. Yérgase y camine con seguridad. Según el tamaño de la persona, puede sujetar sus dos muñecas con una mano guardándose la otra mano para ayudarse a mantener el equilibrio, abrir puertas o quitar obstáculos. No use esta ayuda si sospecha que la persona tiene una lesión en la cabeza, cuello, columna vertebral. Arrastre mediante la ropa. El método de arrastre mediante la ropa se puede usar para mover a una persona consciente o inconsciente con una supuesta lesión en la cabeza, cuello o columna vertebral. Este movimiento ayuda a mantener estables las cabezas, el cuello y la columna vertebral de la persona. Sujete la ropa de la persona por detrás del cuello, agarrando una cantidad suficiente como para formar una manija firme. Usando la ropa, arrastre a la persona con la cabeza hacia adelante de forma segura. Durante este movimiento, la cabeza de la persona queda acunada en la ropa y los brazos del socorrista. Tenga en cuenta que este movimiento es agotador y puede causar tirones en la espalda del socorrista, incluso cuando se hace apropiadamente. Transporte con sábana. El método de transporte con una sábana se puede usar para mover a una persona en una situación de emergencia cuando hay poco equipo. Mantenga a la persona entre usted y la sábana. Junte la mitad de la sábana y colóquela contra un lado de la persona. Enrolle a la persona en una unidad hacia usted. Estírese y coloque la sábana para que quede posicionada bajo la persona. Luego enrolle a la persona en la sábana, sujete la sábana por la cabeza y mueva a la persona. Arrastrar por los tobillos. Use el método de arrastrar por los tobillos, también conocido como arrastrar por los pies, para mover una persona que es demasiado grande como para cargarla o moverla de cualquier otra forma. Sujete firmemente los tobillos de la persona y mueva hacia atrás. Los brazos de la persona deben estar cruzados sobre su pecho. Arrastre a la persona en línea recta, teniendo cuidado de no golpear la cabeza de la persona. Alcanzar a una persona que está en el agua. No entre el agua, a menos que esté específica. La persona sepa que la ayuda está llegando sin el ruido es un problema, o si la persona está demasiado lejos como para escucharlo, use comunicación no verbal. Indique a la persona qué hacer como sujetar unas sogas, un salvavidas tipo anillo u otro objeto flotante. Pídale a la persona que se mueva hacia usted lo que puede hacer usando la espalda para flotar con ligeros movimientos de piernas o pequeñas brazadas. Algunas personas pueden alcanzar seguridad por sus propios medios mediante la ayuda serena y motivadora de alguien que los llame. Ayudas para alcanzar. Apuntálese firmemente a la cubierta de la piscina, muelle o línea costera y estire hacia la persona con cualquier objeto que pueda extender su alcance, como una soga, un remo, un bastón, una rama de árbol, una camisa, un cinturón, una toalla. Y si no hay equipos disponibles, todavía puede realizar una ayuda para alcanzar acostándose y extendiendo su brazo o pierna para que la persona la sujete. Ayudas para lanzar. Una forma eficaz de rescatar a alguien que está fuera de alcance es arrojar un objeto flotante hacia la persona con una soga conectada. Una vez que la persona sujeta el objeto, arrastre al individuo hacia un lugar seguro. El equipo para arrojar incluye sogas de lanzamiento, salvavidas tipo anillo, bolsas para lanzar o cualquier objeto flotante disponible, como una jarra de picnic, un refrigerador pequeño, un almohadón flotante, una tabla de flotación o un chaleco salvavidas. ¿Cómo revisar a una persona consciente? Si determina que una persona lesionada o enferma está consciente y no tiene condiciones inmediatas de peligro de muerte, puede comenzar a revisar otras condiciones que pueden necesitar atención. Revisar a una persona consciente sin condiciones inmediatas de peligro de muerte incluye 2 pasos básicos. Hacer preguntas a la persona y a los presentes. Revisar a la persona que desde la cabeza hasta los pies. Hacer pequeñas entrevistas. Hacer preguntas simples a la persona y a los presentes para saber más sobre lo ocurrido. Asegúrese de que las entrevistas sean breves. Figura 1.13. Recuerde, primero presentarse y obtener el consentimiento de la persona para atender. Comience por preguntar el nombre de la persona. Esto hará sentir más cómoda a la persona. Obtenga información adicional haciéndole las siguientes preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Siente dolor o malestar en algún lugar? ¿Tiene alguna alergia? ¿Tiene alguna condición médica o ha estado tomando medicamentos? Si la persona siente dolor, pídale que lo describa y le diga dónde está ubicado. Las descripciones a veces incluyen términos como ardor, aplastante, punzante, doloroso o dolor agudo. Pregunte cuándo comenzó el dolor y qué estaba haciendo la persona cuando comenzó. Pídale a la persona que califique su dolor del 1 al 10, siendo 1 suave y 10 grave. A veces, una persona lesionada o enferma no podrá darle la información que necesita.
Puede que la persona no hable su idioma. En algunos casos, la persona puede estar discapacitada para hablar por condiciones médicas, conocido como laringectomizado. Una persona cuya laringe, caja de la voz, ha sido retirada quirúrgicamente, respira a través de una abertura permanente o estoma en el cuello y es posible que no pueda hablar. Recuerde preguntar a los familiares, amigos o presentes también. Ellos pueden dar información útil, ayudarlo a comunicarse con la persona, aprenderá más sobre cómo comunicarse con personas que tienen necesidades especiales en el capítulo 9. Los niños o bebés pueden estar atemorizados, pueden ser totalmente conscientes de usted, pero aún así incapacitados para responder sus preguntas. En algunos casos pueden estar llorando fuertemente, también sin poder parar. Acérquese lenta y gentilmente de algún tiempo al niño o bebé para que se acostumbre usted. Diga el nombre del niño, si lo sabe, agáchese hasta el nivel de los ojos del niño o más abajo. Escriba la información que obtenga durante las preguntas o preferentemente haga que otra persona la escriba. Asegúrese de dar la información al personal de servicios médicos de emergencia cuando lleguen. Puede ayudarlos a determinar el tipo de atención médica que la persona debería recibir. Revisar desde la cabeza hasta los pies. Luego, deberá revisar completamente a la persona lesionada o enferma para no pasar por alto ningún problema. Revise visualmente desde la cabeza hasta los pies. Cuando revise a una persona consciente, no mueva ningún área donde haya dolor, malestar o si sospecha que hay lesión en la cabeza, cuello o columna vertebral. Revise la cabeza desde la persona examinando el cuero cabelludo, el rostro, las orejas, la boca y la nariz. Busque cortes, hematomas, bultos o depresiones. Piense en el aspecto que tiene el cuerpo normalmente. Si no está seguro de si una parte del cuerpo o un miembro parece lesionado, revise comparando con el miembro opuesto o el otro lado del cuerpo. Busque cambios en la conciencia. Observe si la persona está somnolienta, confundida o si no está alerta. Busque cambios en la respiración de la persona. Una persona saludable respira con facilidad, calma, regularidad y sin malestar o dolor. Los niños pequeños y los bebés normalmente respiran más rápido que los adultos. Una respiración anormal incluye una respiración ruidosa, como dando bocanadas para captar aire, sonidos estridentes, gorgojeantes y silbantes. Respiración inusualmente rápida o lenta y respiración dolorosa. Observe la apariencia y el tacto de la piel. La piel puede dar pistas de si la persona está lesionada o enferma. Toque la frente de la persona con el dorso de la mano para determinar si la piel está inusualmente húmeda, seca, caliente o fría. Figura 1.14. Observe si está roja, pálida o griseca. Observe todo el cuerpo. Pregunte de nuevo por cualquier área que duela. Pídale a la persona que mueva cada parte del cuerpo que no duele. Pídale a la persona que mueva nuevamente la cabeza hacia los lados. Revise los hombros, pidiéndole a la persona que los encoja. Revise el pecho y el abdomen, pidiéndole a la persona que haga una respiración profunda. Pídale a la persona que mueva los dedos, manos y brazos. Luego los dedos del pie, las piernas y la cadera de la misma forma. Observe el rostro de la persona y escuche si hay señales de malestar, dolor mientras revisa las lesiones. Busque una etiqueta, brazalete, collar o de identificación médica ID, figura 1.15, en la muñeca, cuello, tobillo de la persona. Una etiqueta puede dar información médica sobre la persona, explicar cómo atender a ciertas condiciones y mencionar a quién llamar para pedir ayuda. Por ejemplo, una persona con diabetes puede tener alguna forma de etiqueta, brazalete, collar de ID médica que identifique su condición. Si un niño o bebé se irrita demasiado, haga una revisión desde la cabeza hasta los pies de ese niño o bebé. Esto será menos amenazante emocionalmente. Los padres o tutores que estén presentes pueden calmar al niño que siente miedo. De hecho, a menudo es útil revisar a un niño pequeño mientras está sentado sobre la falda de su padre o tutor. Los padres también pueden decirle si el niño tiene alguna condición médica. Cuando haya terminado de revisar, determine si la persona puede mover el cuerpo sin dolor. Si la persona puede moverse sin dolor y no hay otras señales de lesión, haga que intente descansar sentado o en otra posición cómoda. Figura 1.16. Cuando la persona se sienta lista, ayúdela a ponerse de pie, determine qué atención adicional es necesaria y si es necesario llamar al 911 o al número de emergencia local. Estado de shock. Cuando el cuerpo está sano, se necesitan 3 condiciones para mantener el adecuado flujo de sangre. El corazón debe estar funcionando bien, debe estar circulando una cantidad adecuada de sangre rica en oxígeno por el cuerpo. Los vasos sanguíneos deben estar intactos y deben poder ajustar el flujo sanguíneo. El estado de shock es una condición en la que el sistema circulatorio no logra entregar
suficiente sangre rica en oxígeno a los tejidos del cuerpo y los órganos vitales. Los órganos del cuerpo, como el cerebro, el corazón y los pulmones, no funcionan adecuadamente sin ese suministro de sangre. Esto activa una serie de respuestas que producen señales específicas que se conocen como estado de shock. Estas respuestas son el intento del cuerpo por mantener el flujo de sangre adecuado. Cuando alguien está lesionado o se enferma, repentinamente estas funciones normales del cuerpo pueden interrumpirse. En casos de lesiones o enfermedad menor, esta interrupción es breve, porque el cuerpo puede compensarse rápidamente. Cuando hay lesiones o enfermedades más graves, es posible que el cuerpo no pueda ajustarse. Cuando el cuerpo no consigue satisfacer su demanda de oxígeno porque la sangre no circula adecuadamente, ocurre un estado de shock. ¿Qué buscar? Las señales que indican que una persona puede estar sufriendo un estado de shock incluyen inquietud o irritabilidad, nivel alterado de conciencia, náusea o vómitos, piel pálida, grisácea o cenicienta, fría o húmeda, respiración y pulsos rápidos, sed excesiva. Tenga en cuenta que las señales tempranas del estado de shock pueden presentarse en niños pequeños o bebés. Sin embargo, como los niños son más pequeños que los adultos, tienen un volumen sanguíneo menor y son más susceptibles al estado de shock. ¿Cuándo llamar al 911? En caso de que la persona esté atravesando un estado de shock, llame al 911, el número de emergencia local, inmediatamente. El estado de shock no se puede manejar eficazmente solo con los primeros auxilios. Una persona que sufre el estado de shock requiere atención médica de emergencia lo antes posible. ¿Qué hacer hasta que llegue la ayuda? Atender el estado de shock incluye los siguientes pasos simples. Haga que la persona se acueste. A menudo esta es la posición más cómoda. Ayudar a que la persona descanse en una posición cómoda puede disminuir el dolor. Ayudar a que la persona descanse cómodamente es importante porque el dolor puede intensificar el estrés del cuerpo y acelerar el progreso del estado de shock. Controlarle cualquier sangrado externo, como puede que no esté seguro de la condición de la persona, deje que repose acostado. Ayude a que la persona mantenga la temperatura normal del cuerpo. Figura 1.17. Si la persona está fría, cúbrela o evite que tome más frío. No le dé nada para comer o beber, aunque es posible que la persona sienta sed. La condición de la persona puede ser suficientemente grave como para necesitar cirugía y en ese caso es mejor que el estómago esté vacío. Tranquilice a la persona. Siga monitoreando la respiración de la persona y cualquier cambio en su condición. No espere que desarrollen las señales de un estado de shock antes de atender la lesión o la enfermedad subyacente. ¿Cómo revisar una persona inconsciente? Si no está seguro de si alguien está inconsciente, dele palmaditas en el hombro y pregúntele si se siente bien. Diga el nombre de la persona si lo sabe, hable fuerte y claro. Si no está seguro de si un bebé está inconsciente, compruébelo dándole palmaditas en los hombros y gritando o dándole golpecitos en las plantas de los pies para ver si el bebé responde. La figura 1.18. Si la persona no responde, llame al 911 o al número de emergencia local y revise si hay condiciones de peligro de muerte. Siempre revise si una persona inconsciente tiene una entrada de aire abierta y está respirando normalmente, está sangrando de forma grave, la conciencia, la respiración eficaz normal y las características de la circulación y de la piel a menudo se consideran signos de vida. Entrada de aire. Una vez que usted u otra persona ha llamado al 911 o al número de emergencia local, revisa si la persona tiene una entrada de aire abierta y si está respirando. Una entrada de aire abierta permite que el aire entre en los pulmones para que la persona respire. Si la entrada de aire está bloqueada, la persona no puede respirar. Una entrada de aire bloqueada es una condición de peligro de muerte. Cuando alguien está inconsciente y yace sobre la espalda, puede que la lengua caiga en la parte trasera de la garganta y bloquee la entrada del aire. Para abrir una entrada de aire de una persona inconsciente, empújele la frente hacia abajo mientras mira la parte huesuda del mentón. Mientras tira la parte huesuda del mentón en 2 o 3 dedos de la otra mano. 19. Este procedimiento, conocido como técnica inclinar cabeza, levantar mentón, aleja la lengua del fondo de la garganta y permite que el aire entre en los pulmones. Para un niño, coloque una mano en la frente e incline la cabeza un poco más abajo de la posición neutral. La cabeza y el mentón no están ni flexionados hacia el pecho ni extendidos hacia atrás. Para un bebé, coloque una mano en la frente e incline la cabeza
a una posición neutral mientras tira hacia arriba de la parte huesuda del mentón con 2 o 3 dedos de la otra mano. Si sospecha que una persona tiene una lesión en la cabeza, el cuello o la columna vertebral, incline con cuidado la cabeza y levante el mentón solo lo suficiente como para abrir la entrada de aire. Revise el cuello de la persona para ver si respira a través de una abertura. Una persona a la que se ha removido la laringe puede respirar parcial o totalmente a través de un estoma en vez de la boca. 1.20. La persona puede respirar parcialmente o totalmente a través de esta abertura en vez de la boca y la nariz. Es importante reconocer esta diferencia en la forma en que respira una persona. Esto le ayudará a dar la atención apropiada. Respiración. Después de abrir la entrada de aire rápidamente, revise si la persona inconsciente está respirando. Ubíquese de forma tal que pueda mirar si el pecho de la persona se levanta y baja. Escuche si sale aire y siéntalo contra uno de los lados de su rostro. Haga esto durante no más de 10 segundos. 1.21. Si la persona necesita RCP, no deben retrasarse las compresiones en el pecho. La respiración normal es regular, tranquila y sin esfuerzos. Cuando respira, normalmente una persona no parece estar haciendo un gran esfuerzo ni luchando. Esto significa que la persona no hace ruido cuando respira. Las respiraciones no son rápidas, aunque debe recordarse que las tasas normales de respiración en niños y bebés son más rápidas que las tasas normales de respiración en adultos y la respiración no causa malestar ni dolor. En un adulto inconsciente puede detectar una respiración irregular, abocanada o poco profunda. Esto se conoce como respiración agónica. No la confunda con la respiración normal. Atienda a la persona como si no hubiera ninguna respiración. Las respiraciones agónicas no ocurren en los niños frecuentemente. Si la persona está respirando, normalmente su corazón está latiendo y haciendo circular sangre con oxígeno. En este caso, mantenga una entrada de aire abierta usando la técnica de inclinar cabeza y levantar mentón mientras sigue buscando otras condiciones de peligro de muerte. Si un adulto no está respirando, normalmente lo más probable es que necesite RCP inmediata. Si un niño o bebé no está respirando de 2 soplos de respiración de salvamiento, incline la cabeza hacia atrás y levante el mentón. Cierre la nariz con los dedos, luego haga un sellado completo sobre la boca del niño y sople durante alrededor de 1 segundo para que el pecho se levante visiblemente. 1.22. Para un bebé, selle su boca contra la boca y la nariz del bebé. 1.22b. De soplos de respiración de salvamento uno tras otro. Si presencia el desmayo repentino de un niño, suponga que hay una emergencia cardíaca, no de 2 soplos de respiración de salvamento. Se debe comenzar inmediatamente RCP, igual que con el adulto. A veces puede necesitar quitar comida, líquido u otros objetos que estén bloqueando la entrada de aire de esa persona. Esto puede evitar que el pecho se levante cuando hace la respiración de salvamento. Aprenderá a reconocer una entrada de aire obstruida y atender a la persona en el capítulo 4. Circulación. Es importante reconocer emergencias respiratorias en niños y bebés y actuar antes de que el corazón deje de latir. Los corazones de los adultos frecuentemente dejan de latir por causa de una enfermedad. Los corazones de los niños y los bebés, sin embargo, normalmente están sanos. Cuando el corazón de un niño o un bebé se detiene, normalmente es el resultado de una emergencia respiratoria. Si un adulto no está respirando o no respira normalmente, y si la emergencia no es el resultado de un ahogamiento no mortal u otra causa respiratoria como sobredosis de drogas, suponga que el problema es una emergencia cardíaca. Rápidamente, busque sangrados graves mirando el cuerpo de la persona desde la cabeza hasta los pies para buscar señales como ropa empapada en sangre o sangre que emana de una herida. El sangrado normalmente tiene un aspecto peor de lo que realmente es. Una pequeña cantidad de sangre sobre una superficie resbaladiza o mezclada con agua normalmente parece una gran cantidad de sangre. No siempre es fácil reconocer sangrados graves. Paso siguiente. Si una persona inconsciente está respirando, normalmente mantenga a la persona acostada boca arriba y mantenga una entrada de aire abierta con la técnica de inclinar cabeza y levantar mentón. Si la persona vomita, los fluidos bloquean la entrada de aire o necesitan alejarse de la persona para pedir ayuda, ubíquela en una posición de recuperación modificada de Jaimes. Ubicar a una persona en una posición de recuperación se trata en este capítulo. Mira. Si un adulto inconsciente tiene respiraciones irregulares, abocanadas o poco profunda respiración agónica, o si está respirando, comience la RCP, aprenderá a realizar RCP. Si un niño o bebé inconsciente
no está respirando después de haber dado 2 soplos de respiración de salvamiento de RCP. Si la persona está sangrando gravemente, controle el sangrado aplicando presión directa. Usar barreras respiratorias para RCP. Puede no sentirse cómodo al dar respiración de salvamento, especialmente a alguien que no conoce. La transmisión de enfermedades es una preocupación comprensible, aunque las posibilidades de contraer una enfermedad mediante la respiración de salvamento son extremadamente bajas. Las barreras respiratorias para RCP como barbijos y máscaras de resucitación crean una barrera entre su boca y su nariz y la de la persona lesionada o enferma, que es 1.24. Esta barrera puede ayudar a protegerlo del contacto con la sangre y otros fluidos corporales como la saliva mientras da soplos de respiración de salvamento. Estos dispositivos también lo protegen de respirar aire de la persona que la persona exhala. Algunos dispositivos son lo suficientemente pequeños como para caber en su bolsillo o en la guantera de su automóvil. También puede guardarlos en su kit de primeros auxilios. Si se usa un barbijo, pase a usar una máscara de resucitación si la hay, o cuando aparezca una. Sin embargo, no debe retrasar la respiración de salvamento mientras busca una barrera respiratoria para RCP o intenta aprender a usarla. Hay barreras respiratorias para RCP pediátrica disponibles y se deben usar para atender niños y bebés siempre que use el equipo apropiado para el tamaño de la persona lesionada o enferma. Situaciones especiales. Cuando da soplos de respiración de salvamento mientras hace RCP, puede encontrar ciertas situaciones especiales. Estas incluyen aire en el estómago, vómito, respiración de boca a nariz, respiración boca a estómago, personas con supuestas lesiones en la cabeza, el cuello o la columna vertebral y víctimas de ahogos. Aire en el estómago. Cuando está dando soplos de respiración de salvamento, tenga cuidado de evitar forzar el aire dentro del estómago en vez de los pulmones. Esto puede ocurrir si respira durante demasiado tiempo demasiado fuerte o si no abre la entrada del aire lo suficiente. Para evitar forzar el aire hacia el estómago de la persona, mantenga la cabeza de la persona inclinada hacia atrás, haga una respiración normal y sople en la boca de la persona solo lo suficiente para que el pecho se levante visiblemente. Cada soplo de respiración de salvamento deberá durar cerca de 1 segundo para un adulto, niño o bebé. Haga pausas entre los soplos lo suficientemente largos como para que el aire de la persona vuelva a salir y para que usted haga otra respiración. El aire en el estómago puede hacer que la persona vomite y eso cause complicaciones. Cuando una persona inconsciente vomita, el contenido del estómago puede ingresar en los pulmones y bloquea la respiración en el aire del estómago. También dificulta que el diafragma, el músculo grande que controla la respiración, se mueva. Esto dificulta que los pulmones se llenen de aire. Vomitar, incluso cuando están dando respiraciones de salvamento adecuadamente, la persona puede vomitar. Si esto ocurre, voltea a la persona hacia un lado y límpiale la boca. Figura 1.25. Si es posible, use una barrera protectora como guantes desechables, una gasa o incluso un pañuelo para limpiar la boca. Luego voltee a la persona sobre su espalda nuevamente y siga atendiendo como sea necesario. Respiración de boca-nariz. Si no puede hacer un sello lo suficientemente ajustado sobre la boca de la persona, puede soplar dentro de la nariz. Figura 26. Con la cabeza inclinada hacia atrás, cierre la boca empujando el mentón. Selle su boca alrededor de la nariz de la persona y sople dentro de la nariz. Si es posible, abra la boca de la persona entre los soplos de respiración de salvamento para dejar que salga el aire. Respiración de boca-estómago. Revise el cuello de la persona para ver si respira a través de un estoma. Si descubre que la persona que necesita respiración de salvamento tiene un estoma, descubra todo el cuello hasta el esternón y quite cualquier cosa que cubra el estoma y bloquee la entrada del aire de la persona. También limpie cualquier secreción o bloqueo. Mantenga la entrada de aire en una posición neutral. No deje que el mentón o la cabeza se flexionen hacia adelante sobre el pecho ni se extiendan hacia atrás mientras usted observa, escucha y siente si hay respiración normal con el oído sobre el estómago. Para dar soplos de respiración de salvamento, haga un sello de aire ajustando con los labios alrededor del estómago o tubo de traqueotomía y sople durante aproximadamente 1 segundo para que el pecho se levante visiblemente. De soplos de respiración de salvamento en el estómago con el mismo ritmo con el que las haría en la boca al dar RCP. Sus soplos de respiración de salvamento tienen éxito si ve que el pecho se levanta y vuelve a bajar y se escucha y siente que sale el aire del estómago. Si el pecho no se levanta y vuelve a bajar, puede que el tubo de la traqueotomía de la persona esté bloqueado. Si esto ocurre, quite el tubo interior
y de respiraciones de salvamento nuevamente. Se escucha o siente que se sale el aire de la boca a la nariz de la persona respira parcialmente por el cuello. Para dar soplos de respiración de salvamento a una persona que respira parcialmente por el cuello, el socorrista debe sellar la boca y la nariz de la persona, ya sea con la mano o con una mascarilla facial, para que el aire no escape por la boca a la nariz cuando los soplos de respiración. Lesiones de cabeza, cuello y columna vertebral. Tenga especial cuidado con una persona que puede tener una lesión en la cabeza, en el cuello o la columna. Estos tipos de lesiones pueden ocurrir por una caída desde una altura mayor a la de la persona en un choque automovilístico o en un accidente de buceo. Si sospecha que hay lesión, intente no mover la cabeza, el cuello o la columna vertebral de la persona. Si un niño está sujetado a un asiento de automóvil, no lo retire para dar soplos de respiración de salvamento a una persona que sospecha que tiene una lesión en la cabeza, cuello o columna vertebral. Minimice el movimiento de la cabeza y el cuello al abrir la entrada del aire. Incline la cabeza cuidadosamente y levante el mentón lo suficientemente para abrir la entrada del aire. Víctimas de ahogos. Para un adulto, 2 soplos de respiración de salvamento, como lo haría para un niño o bebé, una vez que determine que no hay respiración. Si está solo, debería dar 2 minutos de atención antes de llamar al 911, primero atender. Para una persona inconsciente que ha estado sumergida, no entra al agua a menos que esté específicamente capacitado para realizar rescates en el agua. Obtenga ayuda de un socorrista capacitado como un guardavidas para sacar a la persona del agua tan rápido y seguro como sea posible. Si la persona no respira, deberá dar la atención adecuada. Ubicar a una persona inconsciente en una posición de recuperación. En algunos casos, la persona puede estar inconsciente pero respirando normalmente. En general, esa persona no debería moverse de una posición boca arriba, especialmente si se sospecha una lesión en la columna vertebral. Sin embargo, hay unas pocas situaciones en las que debería mover a la persona a una posición de recuperación, tenga o no una supuesta lesión en la columna vertebral. Los ejemplos incluyen situaciones en las que usted está solo y tiene que dejar a la persona, por ejemplo, para pedir ayuda, o no puede mantener una entrada de aire abierta y libre por causa de fluidos o vómitos. La figura 1.28 AB muestra cómo ubicar a una persona que sospeche o no hay lesión de la columna vertebral. En una posición de recuperación modificada Hannes, ubicar a la persona en esta posición ayudará a mantener la entrada del aire abierta y libre. Para ubicar un adulto o niño en una posición de recuperación modificada de Hannes, arrodíllese junto a la persona, estírese a lo largo del cuerpo y levante el brazo que está más lejos de usted hasta que esté junto a la cabeza, con la palma de la persona hacia arriba. Tome el brazo que está más cerca de usted y colóquelo junto al lado de la persona. Sujete la pierna que está lejos de usted y dóblela hacia arriba usando la mano que está más cerca de la cabeza de la persona. Sostenga la base del cráneo en la palma de la mano y cuidadosamente deslice el antebrazo por debajo del hombro que está más cerca de usted. No levante ni empuje la cabeza ni el cuello. Coloque su otra mano bajo el brazo y la cadera que está más cerca de usted. Con un movimiento lento, aparte la persona de usted, levantando la mano y el antebrazo, asegúrese de que la cabeza de la persona quede en contacto con el brazo extendido y asegúrese de sostener la cabeza y el cuello con la mano. Detenga cualquier movimiento cuando la persona esté sobre su costado. Doble la rodilla que está más cerca de usted y colóquela sobre la otra rodilla para que ambas rodillas queden flexionadas. Asegúrese de que el brazo que está encima quede alineado con la parte superior del cuerpo. Si tiene que alejarse de la persona para pedir ayuda, ubique la mano del brazo superior con la palma hacia abajo y los dedos bajo la cabeza en la axila del brazo inferior extendido. Se puede ubicar a un bebé en una posición de recuperación igual que como a un niño. También puedes sostener a un bebé en una posición de recuperación, en la figura 29. Al ubicar cuidadosamente el bebé boca abajo a lo largo de su antebrazo, sostener la cabeza y el cuello del bebé con la otra mano mientras mantiene libres la boca y la nariz del bebé. Mantener la cabeza y el cuello ligeramente más abajo que el pecho. Estrés por incidente. Después de socorrer en una emergencia que involucre una lesión de enfermedad graves o la muerte, no es inusual sentir un estrés agudo. A veces quienes han dado primeros auxilios o RCP en esta situación sienten que no pueden lidiar con el estrés. Este sentimiento se conoce como estrés por incidente
Si no se maneja adecuadamente, este estrés agudo puede llevar a una condición grave que se llama desorden de estrés postraumático, señales de reacción de estrés por incidente. Algunos efectos pueden aparecer inmediatamente después, mientras que otros pueden tardar en desarrollarse. Las señales de estrés por incidente incluyen ansiedad e incapacidad de dormir, pesadillas, inquietud y otros problemas, confusión, rango de atención reducido, baja concentración, negación, culpa, depresión, enojo, náuseas, cambios en las interacciones con otros, alimentación aumentada o reducida, humor extraño, excesivo o silencio, comportamiento inusual, dificultad para realizar su trabajo. Pautas para lidiar con el estrés por incidente. El estrés por incidente puede requerir ayuda profesional para prevenir que se desarrolle estrés postraumático. Otras cosas que puede hacer para reducir el estrés incluyen técnicas de relajación, comer una dieta equilibrada, evitar alcohol y las drogas, descansar lo suficiente y participar en algún tipo de ejercicio físico o actividad. Resumen, dado el gran número de lesiones y enfermedades repentinas que ocurren en los Estados Unidos todos los años, es posible que usted tenga que lidiar con una situación de emergencia en algún día. Recuerde que usted tiene el rol fundamental en el sistema de servicios médicos de emergencia. Esto incluye seguir los pasos de acción de emergencia, revisar, llamar, atender, que lo ayudarán a reaccionar rápidamente y con calma en cualquier situación de emergencia. Las emergencias ocurren todos los días. Esté preparado, responda inmediatamente y marque una diferencia. ¿Cómo quitarse los guantes? Después de atender y asegurarse de no tocar nunca la piel desnuda con la parte exterior de los guantes, pellizque el guante, pellizque el lado de la palma del guante cerca de la muñeca, cuidadosamente quite el guante para que quede la parte de dentro hacia afuera. Deslice 2 dedos bajo el guante, sostenga el guante en la palma de la mano aún enguantada, deslice 2 dedos bajo el guante por la muñeca de la mano aún enguantada. Quítese el guante, tire del guante hasta quitárselo con la parte de dentro hacia afuera para que el primer guante quede dentro del guante que acaba de quitarse. Deseche los guantes y lávese las manos. Después de quitarse los guantes, deseche los guantes en un contenedor de riesgo biológico apropiado. Lávese las manos profundamente con jabón y agua corriente, si es posible. De lo contrario, use higienizador de manos a base de alcohol para limpiarse las manos si no tienen manchas visibles. ¿Cómo revisar a un adulto enfermo o lesionado? Parece estar inconsciente. El consejo: use guantes desechables y otros equipos de protección personal. Después de revisar la seguridad del lugar, revise a la persona, compruebe el nivel de respuesta, dé palmaditas en el hombro de la persona y pregúntele en voz alta: ¿se siente bien? Llame al 911. Si la persona no responde, llame al 911 o al número de emergencia local. Si una persona inconsciente está boca abajo, voltéela hacia arriba manteniendo la cabeza, el cuello y la espalda en línea recta. Si la persona responde, pídale permiso que llame al 911 o al número de emergencia local para pedir ayuda en condiciones de peligro de muerte. Revise a la persona desde la cabeza hasta los pies y hágale preguntas para saber qué ocurrió. Abra la vía respiratoria, incline la cabeza y levante el mentón. Compruebe si hay respiración. Compruébelo durante un máximo de 10 segundos. Los jadeos ocasionales no son respiraciones. Hoja técnica continua. Revise rápidamente para ver si hay sangrado grave. Si no hay respiración, dé RCP o utilice un DEA, un desfibrilador externo automático. Si hay un DEA inmediatamente disponible. Si hay respiración, mantenga la vía respiratoria abierta y controle la respiración y cualquier cambio de estado. ¿Cómo revisar a un niño o bebé enfermo o lesionado? Parece estar inconsciente. Consejo: use guantes desechables y otros equipos de protección personal. Obtenga el consentimiento de un padre o tutor si está presente. Después de revisar la seguridad del lugar, revise al niño o bebé. Compruebe el nivel de respuesta. Dé palmaditas en el hombro del niño y pregunte en voz alta: ¿te sientes bien? Si es un bebé, puede darle golpecitos en las plantas de los pies. Llame al 911. Si el niño o bebé no responde, llame al 911 o al número de emergencia local. Si un bebé inconsciente está boca abajo, voltéelo hacia arriba sosteniendo la cabeza, cuello y la espalda en línea recta. Si está solo, dé aproximadamente 2 minutos de atención y luego llame al 911. Si el niño o bebé responde, llame al 911 o al número de emergencia local para pedir ayuda
en condiciones de peligro de muerte y obtenga consentimiento para atender. Revise al niño desde la cabeza hasta los pies y hágale preguntas para saber qué ocurrió. Abra la vía respiratoria, inclina la cabeza suavemente hacia atrás y levante el mentón. Compruebe si hay respiración, compruébelo durante no más de 10 segundos. Los jadeos ocasionales no son respiraciones. Los bebés tienen respiración periódica, por eso es normal que haya cambios en el patrón de respiración de los bebés. De 2 soplos de respiración de salvamiento. Si el niño no respira de 2 soplos de respiración de salvamento, incline la cabeza hacia atrás y levante el mentón. Niño cierre la nariz con los dedos y forme el sello completo sobre la boca del niño. Bebé. Forme un sello completo sobre la boca y la nariz del bebé. Sople durante aproximadamente un segundo para hacer que el pecho se levante visiblemente. 2 soplos de respiración de salvamento, uno después del otro. Consejo: si presenció que el niño o bebé desmayó repentinamente, salte los soplos de respiración de salvamento y comience un RCP. Si el pecho no se levanta con los soplos de respiración de salvamento, vuelve a inclinar la cabeza y de otro soplo de respiración de salvamento. Revise rápidamente para ver si hay sangrado grave. Paso siguiente: si el pecho no se levanta después de volver a inclinar la cabeza, atienda como si hubiera un atragantamiento inconsciente. Si no hay respiración de RCP, o utilice un DEA. Si hay un DEA, inmediatamente disponible. Si hay respiración, mantenga la vía respiratoria abierta y controle la respiración y cualquier cambio de estado.